Mis amigos, ¿cómo están? Exorcismo. Es la expulsión de demonios gracias al poder espiritual que Jesús delegó en su iglesia. Ese es el tema de hoy. Un poquitico polémico. Siempre hay dos orillas, la parte científica y la parte religiosa. De exorcismos es un tema demasiado polémico, genera demasiadas controversias y a su vez muchísimo miedo, porque todo este tema nos genera muchísima inquietud y pues vamos a tratar de hablar en muy poco tiempo todo lo que esto involucra. Hay muchísima información de este tema en internet, entonces todas estas inquietudes que de pronto les pueda generar esto, yo sé que las van a poder encontrar en muchos medios. Bien, entonces, para saber qué es el exorcismo, ya lo vimos, es la expulsión del demonio. ¿Cómo se hace para expulsar ese demonio? Desde el punto de vista de la iglesia, entonces, aparece un documento llamado el Ritual Romano. Ese es el Ritual Romano, que a su vez es un compendio, es un gran libro donde están muchas ceremonias que tienen que ver con la Iglesia Católica. Y en el título número 12, que se llama De Exorcicandis Obsessis and Demonio. ¿Sí? Este es el documento que se utilizaba hasta hace un tiempo. Esto sucedió, fue Pío XII quien pues modificó a partir de una serie de documentos que estaban desde la Edad Media y posteriormente con toda la cuestión del Tribunal de Inquisición, empezaron a hacer una cantidad de documentos para poder hacer estas ceremonias. En el año de, Concilio Vaticano II, entonces cambiaron el nombre del título, ese título número 12. Posteriormente se llamó De Exorcismis et Supplicationibus Quibusda. Entonces, a su vez, este documento fue pues modificado en el año de 1999 por unos hechos que ya vamos a ver que pues no dejan de causar un poquito de extrañeza. Bien, estoy como siempre utilizando pues esta copialina porque hay unos nombres y unas fechas que pues son que me generan un poco de confusión, entonces tengo que guiarme por acá. Bien, entonces cuando hablamos de este tema, generalmente, pues, obviamente nos genera mucho susto. Pues, teníamos que remitirnos también al cine. El cine ha sido una fuente de mucha información alrededor de esto. Dos películas emblemáticas frente a esto. El Exorcista de 1973, que es basado en el libro de William Peter Blatty, que a su vez está basado en un hecho real que sucedió en 1949, que no era una niña, sino un muchacho. Y pues es un dato abrumador y aterrador. La otra película, El exorcismo de Emily Rose. Creo que esta película es mucho más perturbadora sabiendo el caso. Resulta que pues este es un caso bastante complicado, porque resulta que es la historia de Anneliese Michel. Es una historia real que sucedió en Alemania, en donde pues esta mujer, los padres tenían la certeza de que había sido poseída por varios demonios. El párroco del pueblo intentó expulsarlo, pero según lo que se sabe, no fue posible y Anneliese al final muere en unas condiciones deplorables porque ella ni siquiera podía comer. Entonces el deterioro físico es muy tremendo. Por favor, vean las imágenes en Google, en internet, son bastante perturbadoras. Y precisamente esa es una de las cosas más terribles de estas películas, de que son basadas en hechos reales y que pues nos genera aún más inquietud y más extrañeza. De ahí en adelante, entonces, ya tenemos que hablar
o nos estamos centrando en lo religioso, sigamos hablando de eso. Entonces, a lo largo de la historia han habido muchos santos que han sido tentados por fuerzas oscuras. Entonces está el santo cura de Ars, que es San Juan María Vianney, que pues él duró alrededor de unos 30 años siendo perseguido implacablemente por el demonio, debido a que era un gran confesor y el demonio, según la historia, tenía miedo de que, pues, o quería saber todos sus secretos de tanta gente que le habían sido confiados al cura de Ars, y él, obviamente, en su secreto de confesión no quería que nadie se los arrebatara. Obviamente tenemos también que mencionar a un sacerdote muy controvertido que todavía está vivo y que no sabemos si en realidad es una campaña de desprestigio a partir de una cantidad de cosas que él hacía y que de pronto eso es lo que sucede. Pero es el sacerdote Emanuel Milingo. Este sacerdote, que fue un arzobispo de Zambia muy importante, resulta que fue uno de los más grandes exorcistas que el Vaticano pues tenía en África. Una de las cosas que precisamente hablan los expertos es que las personas que han practicado otro tipo de cosas, que están involucradas, por ejemplo, con la magia negra, con el candombe, con la santería, con el vudú, con una cantidad de cosas, pues a veces este ritual romano como que es un poco lejano a ese tipo de cosas. Entonces, Emanuel Milingo lo que hacía era que pues utilizaba todo este saber proverbial africano para poderlo incluir también con el ritual romano y poder expulsar a muchos demonios que eran pues allá o situaciones que eran nativas de África y que solamente los africanos pueden entender. Esto generó una gran controversia, pero uno de los que lo apoyaba muchísimo era Juan Pablo II. Y pues este obispo fue llamado a Roma para que pues estuviera asistiendo a los inmigrantes. Sin embargo, él en Roma siguió practicando exorcismos los días martes en una de las parroquias de Roma y era pero muy visitado. Esto generó mucha incomodidad en el clero porque precisamente toda esta fusión de todas estas cosas lo que hacía era generar mucha más inquietud. Entonces, Emanuel Milingo decide como que no está como muy de acuerdo con la iglesia frente a muchas cosas. Hay una cantidad de historias frente a él de que por allá se metió con una secta de un coreano, que se casó, que la iglesia lo excomulgó, y básicamente la iglesia lo excomulga es porque él empieza a ordenar sacerdotes sin permiso. Y esos sacerdotes lo que se buscaba era que pues le ayudaran en la labor de exorcizar. Entonces ya en este momento cuando él es excomulgado, entonces vuelve a ser llamado al Vaticano para ver si puede volver, pero en cierta medida él vuelve pero bajo ciertos términos y realmente termina volviendo a su África natal y pues no es como muy, es un tema controversial y la verdad es una persona que ha sido, digámoslo así, como desacreditada. No sabemos si eso sea real o no. ¿Qué generó? ¿Qué consecuencia generó esto? Que precisamente el documento que mencionaba al principio, de Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam, de 1999, fuese pues precisamente editado para que todos los párrocos, sacerdotes, obispos y todas las personas que tienen que ver con la religión católica tuvieran como ese documento unificado para poder hacer todas estas ceremonias de exorcismo. Bien, ahora resulta que pues esa es otra cosa y por eso es que es un tema tan supremamente controversial. Porque resulta que tenemos por un lado la parte religiosa de la cual ya hablamos y que de una u otra forma como que nos deja muchas dudas y preocupaciones. Por el otro lado está la parte científica
Y precisamente el ritual romano, en su título número 12, habla mucho y debe ser muy claro el hecho de que se establezcan lo que son las enfermedades mentales, aquellas que se tratan con psiquiatría, de que podemos estar hablando de que tenemos una esquizofrenia, una cantidad u otro padecimiento que es muy, muy complejo, en donde ya se ven y se sienten muchas, digamos, como se ven alucinaciones, se sienten voces, se hacen una cantidad de cosas y que a veces nosotros no podemos entrar a diferenciar si se trata en realidad de una situación religiosa, como la que hablábamos, o si en realidad se trata de una enfermedad mental. Entonces eso es lo complejo del asunto, entrar a mirar qué es realmente una enfermedad mental y qué es realmente una posible posesión demoníaca. Esa es una situación bastante controversial y que realmente es muy difícil poner a las dos orillas al mismo lado. El ejemplo es el caso de Anneliese Michel, que realmente, si nos ponemos a mirar desde el punto de vista religioso, sale la película gringa de El exorcismo de Emily Rose y que habla de todo ese sustrato que da precisamente el demonio y toda su influencia que es tan terrible. Y por el otro lado está la versión alemana de la misma película, en donde se habla desde el punto de vista científico y de la realidad de los hechos, digamos, de lo que le sucedió, el deterioro físico de Anneliese Michel, no centrándose en la parte de la posesión, sino en el deterioro físico y la parte científica, la explicación científica del hecho. Hay unos que defienden a una película, otros que defienden a la otra. Ese es más o menos el contexto de lo que estamos hablando. Y precisamente eso lo hace tan supremamente controversial. Un tema que muchos de nosotros pues realmente nos genera muchísimo respeto y que pues es muy de lo que es muy tenaz hablar, pero pues es una realidad que suele suceder. Y casos de exorcismos hay por montones acerca de precisamente en ceremonias que no solamente hacen los sacerdotes católicos, sino también sacerdotes anglicanos, pastores, etcétera, donde las personas se sienten completamente perturbadas en cercanía de cosas sagradas. Pueden ser crucifijos, pueden ser imágenes sagradas o oraciones, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las cosas que pues desafortunadamente nosotros nos genera todavía aún más miedo, porque pues obviamente el miedo parte de la ignorancia y hay muchas cosas que nosotros ignoramos. Pero como decía Albert Einstein, somos muy ignorantes, pero no todos ignoramos lo mismo. Hay unos que sabemos más que otros sobre ciertas cosas. Entonces, eso es algo que pues de todas maneras es interesante saber. Bien, los expertos dicen que la posesión en general de un demonio no es tan fácil como la gente piensa, de que sencillamente, sucedió así y nada más. Hay una cantidad de situaciones que según los doctores de la iglesia son bastante particulares. Tiene que haber una cantidad de condiciones que se deben juntar para que eso suceda, ¿sí? Llámese baja autoestima, llámese, ahí sí es cierto que falta de fe, bueno, una cantidad de cosas que hacen parte ahora de nuestro carácter, de nuestra personalidad, pero también tiene que ver con nuestra energía, ¿sí? Si nosotros andamos como medio bajoneados de energía, de cosas, de que tal vez, no sé, estamos propensos a tantas cosas, de pronto haya posibilidades, porque no olvidemos los viejos juegos de la escuela, de jugar disque a Cupido, que a la tabla Ouija, que el Charlie Charlie, y una cantidad de cosas que con cualquier elemento que haya se puede inclusive hacer una, digamos, una ceremonia medio extraña. Información de ese tipo de cosas también la hay muchísima en internet y pues obviamente no es para nada recomendable. Cuando se trata de un tema tan complicado, entonces lo mejor es aplicar
una de las grandes leyes que existen en el planeta Tierra. Lo que está quieto, se deja quieto. Y así no habrá problemas. Mis amigos, y no se les olvide una de las frases también proverbiales de todas estas situaciones. La mayor trampa del demonio es hacernos creer que no existe. Tome usted la frase como quiera tomarla. Si usted está del lado de la ciencia, bien. Si está del lado de la religión, bien. Lo importante es que todos los días estamos descubriendo cosas nuevas. Y cada vez nos damos cuenta que somos tan pequeños que hay cosas que nunca vamos a poder entender. Mis amigos, muchísimas gracias. Espero que este video haya sido de su agrado. Ya saben, comentarios aquí abajo. Gracias por sus likes. Mis amigos, por favor, usen tapabocas, así se hayan vacunado. Lávense las manos, practiquen el distanciamiento social y Hakuna Matata. Buenas noches.